Daniel, buenos días. ¿Qué tal me escucha, mi estimado Daniel? Doctor, muy buenos días. Fuerte y claro, Doc, aquí, Yo también le mandándole escucho un fuerte y abrazo. claro. A ver, para que nuestra audiencia sepa con quién vamos a conversar, ¿nos puede dar un corto currículo, mi estimado Daniel? Porque si da todo su currículo, nos demoramos todo el día. Adelante, Daniel. Gracias, doctor. Bueno, simplemente por comentarles que desde hace 12 años he venido trabajando y estudiando el mundo del cerebro. Debemos de entender que el cerebro humano tiene dos implicaciones. La implicación fisiológica, Doc, que está directamente relacionada con la parte clínica, con la parte médica, todo lo que tiene que ver con los neurólogos, neurocirujanos que se encargan de mantener la salud mental desde un punto de vista físico, pero nuestro cerebro también se encarga de todo lo que es la parte cognitiva, del aprendizaje, de la conducta, de los pensamientos, de las emociones, en donde entra en cambio lo que se llama neurociencia aplicada, que es básicamente darle un concepto y una base cerebral a todo lo que pensamos, a todo lo que decimos, a todo lo que hacemos y evidentemente con ello a la realidad que nos rodea todos los días. Entonces mi especialidad desde hace 12 años ha sido prepararme con probablemente los especialistas más importantes a nivel de Latinoamérica, neurólogos y todo, en el tema y el mundo del cerebro. Y pues lo más importante, creo yo, que al igual que usted, lo que nos mueve es el tema de servir a la gente y poner todo lo que sabemos justamente al alcance de las manos de las personas para mejorar su calidad de vida. Eternamente agradecido, Daniel, por esa generosidad que usted tiene de transmitir sus conocimientos. A ver, Daniel, no sé si ustedes han hecho ya algún estudio. ¿Qué ha pasado con nuestro cerebro en las Ujú. distintas edades de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, en estos casi 18 meses que de una u otra manera hemos estado impedidos de hacer la actividad que había antes de la pandemia? La primera cosa que quería, no sé si obviamente, perdón, dígame, Doc. ¿Perdón? Ahí, le estaba escuchando. Le decía que la primera cosa que me parece importante destacar es que usted está haciendo justamente esta entrevista en el Día Mundial de la Salud Mental. El 10 de Ah, octubre se le puso hoy como el Día Mundial de la Salud Mental y justamente en España y en Europa se están haciendo varios congresos y se está hablando sobre lo que usted está mencionando. Eh, Hace aproximadamente un año, doctor, cuando ya comenzaron a darse las primeras manifestaciones de vacunas y algunos aspectos relacionados con la cura o al menos la prevención que iba a tener ya el COVID, hubieron países, por ejemplo, como Chile, en los que se dieron cuenta de que más que seguir construyendo UCIs, unidades de cuidado intensivo, se tenía que comenzar a trabajar mucho en temas de centros de salud mental, sanatorios, manicomios incluso, y algunos centros de alta precisión y trabajo en la parte neurológica y psicológica de la gente. La segunda pandemia se habla es la pandemia mental. Lo que se viene el día de hoy es justamente un aspecto que no hay que pasarlo por alto, que hay que tomar y resguardar la importancia que tiene, doctor. Por eso me parece tan valioso el aporte que usted está dando. Hemos visto en las distintas generaciones cambios muy fuertes en cuanto al tema de conducta, y esto tiene que ver siempre con la parte cognitiva también del cerebro, desde nuestros niños hasta los adultos mayores. Quiero que me entiendan las personas que nos están escuchando y voy a ir poco a poco desarrollando con usted el tema, doctor. Ya no somos los mismos que entramos hace 18 meses, hace 19 meses a la pandemia. Somos seres humanos distintos, con prioridades diferentes a nivel sociológico, cultural, personal, individual, de comportamiento, de conducta, prácticamente en todo, mi querido doctor. Así es que, si gusta, puedo irle poco a poco diciendo en cada una de las franjas etarias lo que se ha ido encontrando justamente sobre esto que usted me acaba de preguntar. obvio, mi estimado Daniel, porque es importante, hay una creciente, hay un creciente porcentaje de aumento de suicidios. Entonces, no solamente en ciertas edades, sino en varias edades. Y es importante que nuestra audiencia sepa identificar, sepa conocer posibles problemas que tienen nuestros niños o nuestros adultos mayores. Daniel, adelante. Así es, doctor. Entonces vamos a comenzar un poco con los niños, ¿no? Voy a comenzar con la franja etaria de 0 a 2 años. Los niños que acaban de nacer, este,
dentro del punto y del rasgo desde el punto de vista fisiológico, cuando hablamos de una zona específica a la que me voy a dedicar hoy, se llama cisura temporoparietal, doctor. La palabra cisura quiere decir unión. Entonces hay una zona en nuestro cerebro que está ubicada más o menos en diagonal hacia arriba de la oreja. Le diría, es una zona en donde se unen dos lóbulos del cerebro, que es la zona, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Ahí la ciencia encontró que existe una zona específica de un espacio que se llaman neuronas de espejo. Es la zona F5 del cerebro. Quiero a las personas bajarles la información un poquito a términos un poco más comunes. Básicamente las neuronas de espejo lo que se encargan es de la empatía, es decir, de nuestra capacidad de referenciar las emociones de los demás. Esta es la zona que tiene mayor daño en toda la pandemia en las distintas generaciones. En la franja de 0 a 2 años, doctor, el daño se da o se ha complicado en algunos casos, en algunos niños, por el uso de la mascarilla. Ellos están teniendo problemas en la zona del lenguaje, que es una zona de Broca, la zona de empatía, y el giro fusiforme, que es el espacio del cerebro que mira los rostros y los relaciona con las emociones, porque no tuvieron el mismo desarrollo que tuvimos los adultos, porque comenzaron a relacionar lo que escuchaban como voces sin relacionarlo con la lectura de los labios, que es tan característico en el cerebro humano. Entonces, no es en todos los casos, obviamente la mayoría de niños sí han visto a sus padres, pero hay muchos padres o muchos niños que han tenido que estar compartiendo con adultos con mascarillas, obviamente cuidándose y resguardando la salud del niño, prioritaria, pero ha tenido un problema cognitivo al no desarrollarse la lectura del labio en relación con el efecto sonoro de la voz. Entonces, por eso aquí las recomendaciones que si tú has tenido niños de 0 a 2 años, es decir, los famosos pandemials que se les está llamando ahora, los que nacieron antes, durante o ahora que estamos saliendo de la pandemia, tengan mucho cuidado a los padres con estarles hablando puesto la mascarilla, porque eso puede generar un problema neurocognitivo en cuanto al tema de relacionar la voz con el movimiento de los labios, que es tan importante para generar un efecto de secuencia interna entre lo que vemos y lo que escuchamos, doctor, y evidentemente con ello lo que sentimos. Porque recordemos que nosotros no solo hablamos, sino que en el momento en el que nosotros ejercemos la comunicación, usted que es un comunicador social con tantos años de experiencia, doctor, usted sabe que las expresiones faciales que usted tiene el momento de hablarnos en la radio también transmiten emociones aunque no le podamos ver. Entonces todo eso termina por generar, como digo, una oportunidad, si quiere, para no verlo como un problema, en los padres que tienen niños o en los abuelitos que tienen nietos de esta edad, porque obviamente si le llevamos al nieto donde el abuelito se pone mascarilla y comenzamos a ver este desfase cognitivo natural del cerebro de los niños, mi querido doctor. Eso es la primera franja etaria a la que le podría comentar. Pero me sale a mí una inquietud, Daniel. Ahora que Claro. estamos un gran porcentaje de compatriotas vacunados, obviamente con las medidas del caso, distanciamiento, etcétera, etcétera, ya se puede conversar sin el cubreboca. Se Así puede es. recuperar el tiempo perdido, perdón, por los chicos, estos chicos hasta 2 años. Sí, por supuesto que sí. Es un tema justamente por eso es que yo les estoy mencionando, porque la primera solución de un problema es saber que puede haber un problema. Entonces puede ser que el niño haya desarrollado un pequeño desfase por el uso de las mascarillas, pero ahora es súper importante que nosotros generemos una vocalización distinta, es decir, cuando estemos con los niños de 1 a 2 años, tratemos del momento de hablarles vocalizar con mayor énfasis, es decir, que nuestra boca se mueva más para que el cerebro, que es plástico, vuelva a construir este tipo de estructuras fusiformes. La palabra fusiforme tiene que ver con imágenes, ¿no es cierto?, con las formas que se desarrollan dentro de nuestro cerebro, doctor, para que el cerebro pueda irse compensando nuevamente en lo que es sonidos versus bocas. Pero a veces, doc, los padres no estamos conscientes de que esto pudo haber pasado
y es por eso que no tomamos el espacio para quizás construir estas zonas en el cerebro que sí se pueden arreglar. Ahora, Daniel, estamos hablando niños hasta 2 años, ¿no? Así es. Ya. Le voy a hacer una pregunta que mucha gente va a decir, los niños no tienen emociones. ¿Cuánto ha afectado esta pandemia a estas criaturas hasta 2 años? ¿O ellos no sienten los problemas que hemos sentido los adultos? Claro, usted, doctor, más que nadie lo entiende, que usted que tiene incluso nietos y todo, sabe, Doc, que el principal gesto y el rastro del amor es el kinestésico, es decir, el abrazo. Y niños que han estado alejados de sus abuelitos, que no han estado recibiendo probablemente la cercanía, incluso a veces de sus mismos padres, por toda la situación que se ha presentado, pueden perder ciertos rastros, doctor, de referenciar también el cariño a partir de la caricia, con los abuelitos, con los tíos, que son personas quizás un poquito más distantes. Es por eso que hoy existen especialistas en el tema, por ejemplo, del tacto. Tienen que preguntar, doctor, personas que se encargan de todo lo que es el desarrollo de estímulos cerebrales a partir del abrazo. Se llaman terapias de contención o la terapia del abrazo, que hoy por hoy también, doctor, se necesita recaudar. ¿Por qué? Porque nuevamente, aunque parezcan y aunque no hablen, los niños sí han sentido el impacto de esto. Recordemos que lo primero que se desarrolla en el cerebro es el instinto, pero después del instinto viene la segunda capa, que es la capa de las emociones en el cerebro, y al último viene la fase cognitiva. Es decir, un niño desde que nace tiene ya un espacio de desarrollo natural de emociones que vino desde el vientre materno y comienza a desarrollarse a partir del momento en el que nace. Es decir, si es que ellos no tuvieron la cercanía con sus padres, abuelos, tíos, hermanos, evidentemente sí tuvieron un saldo en contra en esta época en lo que tiene que ver con la terapia de contención natural que necesita el cerebro para poder desarrollar ciertos somatizadores o ciertos activadores sensoriales a partir del tacto, doctor. Estamos con Daniel Sánchez hablando del comportamiento del cerebro. Daniel, por favor, no me cierre y vamos a seguir con usted en el diálogo que hacemos en Amanecer Deportivo. Ya volvemos con Daniel Sánchez en este diálogo que es muy, pero muy importante. Estamos presentando Amanecer Deportivo. Y estamos con Daniel Sánchez hablando de lo que ha pasado con nuestra humanidad, diríamos, en esta pandemia. ¿Qué pasa luego de 2 años, Daniel? Bueno, los niños que tenían aproximadamente, bueno, le podría decir de 2 añitos en adelante, ¿no? Los niños que ahora tienen 4, 5, 6, 7 años, son niños que tuvieron un corte abrupto en todo lo que tiene que ver con sus actividades normales. Esto también es algo que normalmente no se ha referenciado. Debo hacer aquí un paréntesis solamente para que entendamos nosotros que hablamos mucho de fútbol, doctor. Un futbolista cuando sufre una lesión en la rodilla, el cuerpo genera dolor natural, por ejemplo, en los meniscos o en los ligamentos cruzados. El dolor lo que está diciendo es que debemos parar, que debemos ir donde el médico y que evidentemente eso debe llevarnos a tener una terapia, un trabajo terapéutico de recuperación de la zona afectada para poder reintegrarnos poco a poco a la actividad normal. Lo increíble, doctor, es que en la parte mental mucha gente piensa que el dolor que nos genera o el sufrimiento que nos genera o el estrés que generan estas situaciones son curados con el tiempo. Y eso es una mentira enorme. El tiempo no cura nada, el tiempo simplemente lo que hace es tapar nuestros estrés postraumáticos, ponerlos bajo un poco de polvo encima para que no nos duelan, pero nos quedan muchas sensaciones de miedo, de distancia, de ira, de enojo, de frustración dentro del cerebro que si no se curan pueden tener efectos a largo plazo. Entonces, esto es justamente el caso que pasa con los niños. Los niños, muchos de ellos no han podido ni siquiera expresar lo que han vivido, simplemente tuvieron un cambio abrupto, entraron en una zona de aislamiento, todo lo que nos hicieron con el tema del confinamiento que era tan necesario en su momento para la parte mental, pero lastimosamente que careció de recursos, es decir, para la salud física, pero que careció de recursos mentales. A estos niños, lo que hasta los 7 años, lo que les ha generado es un proceso de estrés natural. Justamente el día de ayer
podía hablar con uno de mis hijos, doctor, y es lo que se llama la invisibilidad de las amistades. Ellos de alguna forma ya eran niños que venían con un proceso complejo por el tema del uso de la tecnología, en el que se han vuelto muchos espacios o muchos ambientes se volvieron muy virtuales para ellos, doctor, ya desde antes de la pandemia. Pero el hecho de que se encierren, el hecho de que entren en un espacio en el que no tenían contacto con nadie, desarrolló ciertos hábitos de hiperconsumo de tecnología, por ejemplo. Ahora, para comunicarse necesitan mucho el tema de la tecnología, es decir, que las zonas del cerebro que se encargan de sonreír, de mostrar las emociones faciales, de poder decirnos las cosas, se han vuelto digitales, es decir, los jovencitos, los niños, mejor dicho en este caso, no logran referenciar las emociones a partir del acontecimiento que les rodea, sino que necesitan tener siempre un emoji, un mensaje de texto, una historia, un TikTok, para poder ver o referenciar realmente la emoción que les está rodeando. Esto, como le digo, doctor, ya pasaba antes de la pandemia, pero el momento que ellos fueron confinados, prácticamente se volvió el único espacio o el universo en el que ellos se mueven. Y esto evidentemente les resta habilidades sociales que hoy se están comenzando nuevamente a necesitar al reintegrarles a las escuelas. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el reto? Me parece que están haciendo muy bien en los colegios y en las escuelas con ir haciendo un reintegrarse de a poco. Es decir, que no entren de golpe a mirarse las caras nuevamente como niños en la escuela, porque eso puede generar un shock muy fuerte a nivel de habilidades sociales. Los colegios y las escuelas lo que están haciendo es irles rehabilitando de a poquito sus habilidades y destrezas sociales, dejarles que se vuelvan a ver, que se vuelvan a reconocer y que se integren, doctor. Ahora, ¿cuál es el impacto más grande quizás que han tenido los niños de esta edad? Es el desarrollo de lo que se llama empatía emocional. Es el hecho de que el cerebro de ellos tenga la capacidad de entender que los demás les entienden. Me explico un poquito más. Es decir, que cuando ellos estén tristes, estén seguros de que alguien allá afuera, que no sean sus padres, van a poder referenciar que están tristes, que cuando ellos estén enojados, estén seguros de que básicamente a partir de su comportamiento o conducta, alguien se va a dar cuenta de que están enojados, sin necesidad de que les pregunten incluso muchas veces las cosas. Al haber estado metidos detrás de un computador, ellos han perdido justamente esta referencia de contacto social en la que son parte de un conglomerado, de un colectivo social, y evidentemente han perdido esta situación en la que pueden sentirse acompañados por la gente a nivel emocional. Es importante para padres y profesores el hecho de siempre estar detrás de sus hijos preguntándoles qué piensas, qué sientes y qué vas a hacer. Esas tres preguntas, doctor, son el arma fundamental, bueno, más que arma, el recurso o la herramienta fundamental, doctor, que quisiera yo dejarles a padres y profesores de estas edades. No les demos respuestas, doctor, a nuestros hijos. No les digamos, pero si eso es fácil, imagínate qué pasaría si tú estuvieras en mis zapatos. O sea, ponte a pensar si tú tuvieras que trabajar como yo. No podemos como padres, doctor, compararnos con la edad mental de nuestros hijos. Debemos hablarles desde esa edad. Es importante que en este momento, más que nunca, en esta salida de pandemia, en este éxodo pandemial que estamos teniendo en este momento, reforcemos el hecho de aprender a hablar con nuestros hijos. Muchas veces a los padres, doctor, nos dicen, es que tú no hablas con tus hijos. Claro, pero nadie nos enseña cómo hablar con ellos. No se trata de que no hablamos. Sí hablamos, pero no sabemos cómo hablar. Cuando tus hijos tengan un problema, cuando veas que hay una emoción de por medio, como han pasado por la pandemia, es probable que no quieran decirte lo que sucedió, pero sí puedes preguntarles cómo te sientes. Es que me siento triste, papá. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Pasó esto. Ahora, dime lo siguiente, ¿qué piensas de lo que pasó? Entonces los niños te van a dar su razonamiento en la edad que ellos tienen, no lo juzgues. Ahora, ¿cómo te sientes con lo que pasó, hijo? Te va a decir cómo se siente. Y lo más importante, la pregunta que le lleva al cerebro a la acción es, ¿y qué piensas que debemos hacer como familia? ¿Qué piensas que deberías hacer tú como niño ante esto?
déjale que él sea el que desarrolle el proceso reflexivo, y eso, doctor, en esta etapa, desde los 2 hasta los 7 años, refuerza mucho la parte de la empatía emocional, que es el principal efecto e impacto que los niños tienen en esta época. Correcto. Sigamos avanzando en las edades. Estamos hablando con Daniel Ajá. Sánchez para que nuestra audiencia, sobre todo, no solamente los padres de familia, todos los que estamos en el entorno de nuestros seres queridos. Luego de esto viene, doctor, desde los 8 años, yo les podría decir que ya comienza a entrar en una fase de prepubertad. Lógicamente se habla de los prepubers desde los 10, desde los 9 años, pero ya a los 8, por los temas de estimulación temprana que se hacen con los niños pequeñitos, los procesos de pubertad también están iniciando antes. Los prepubers, que son los niños de 8, le podría decir ya aquí llegamos tranquilamente hasta los 17 años, esta zona en la que comienzan a aparecer las hormonas en el cerebro de los jovencitos, han tenido un impacto en la empatía emocional, como ya vimos antes, pero también en lo que se llama empatía cognitiva. Hay otro tipo de empatía que es ya no solo estar consciente de que la gente que me rodea puede inferir mis emociones, puede darse cuenta el hecho de que yo pertenezco a un colectivo social en el que yo influyo, en el que yo impacto, pero en el que también me está mirando y también puede asistirme emocionalmente, sino que también los jovencitos desde los 8 hasta los 17 años tienen que desarrollar lo que se denomina empatía cognitiva. ¿Qué es la empatía cognitiva? La capacidad, en cambio, de mirar cómo mis emociones, mis pensamientos y mis respuestas impactan en los demás. Es decir, ya no solamente que los demás estén pendientes de mí y estar consciente de que eso puede ser cierto, sino de que yo también puedo comenzar a influir, impactar en las emociones y en los pensamientos de la gente que me rodea. Esto también era un problema que por el exceso de tecnología comenzó a desarrollar un déficit en la zona de la fisura temporoparietal que les contaba, que es las neuronas de espejo. Esto ya pasaba, doctor, antes de la pandemia, pero con la pandemia se ha hecho mucho más potente. Como le decía, yo hablaba con mi hijo y me decía, es increíble, mi hijo tiene 16 años, 5 meses, doctor, y me decía, es increíble darme cuenta de que mis amigos sí existen. Es algo que uno probablemente, yo tengo 46, doctor, uno dice, no sé por qué dice eso, quizás ya por el grado de madurez que tiene una persona de 46 años, podría resultarnos extraño a los padres el hecho de escuchar razonamientos como esos. Pero al decirme eso, lo que está diciendo mi hijo es evidentemente que ellos perdieron el rastro de impacto social que tiene su presencia en un grupo de amigos, en el grado del colegio o con los profesores, perdieron ese rastro. Mi hijo, justamente como le decía, yo tengo 2 mellizos, pero con quien hablábamos ayer, me decía, me comentaba, porque con él siempre hablamos obviamente de estos temas cerebrales, y me decía, es increíble darme cuenta de que mis amigos sí han estado ahí. Entonces, claro, ¿cuál fue mi respuesta como padre? No fue la respuesta, ay hijo, pero ¿cómo vas a decirme eso? ¿Cómo? Siempre estuvieron. No. Es escucharle a mi hijo. Y le dije, ¿y por qué pensaste? Vamos nuevamente al pensar, al sentir y hacer. ¿Por qué pensabas que no estaban ahí? Me dijo, papi, porque apagaban las cámaras, porque no podíamos ver más allá de lo que era una clase, porque no conversábamos más allá de ciertos chistes que aparecían en el chat o a partir de nuestros grupos de WhatsApp. Pero ahora el hecho de verles me lleva a entender de que sí estaban ahí, de que sí tenían emociones, de que tenían sus problemas, de que algunas cosas que ellos estaban pasando eran iguales a las mías. Entonces, fíjense qué importante que es en esta edad, en esta franja etaria de nuestros hijos, repito, desde los 8 hasta los 17 años, el hecho de generar conversaciones en las que podamos ver qué es lo que están viviendo al reconectarse con sus compañeros, qué valores están encontrando en su vida. Mi hijo también me decía ayer, doctor, por ejemplo, le preguntaba, ¿y qué has aprendido de esta época? Y me decía, ahora valoro mucho más estar cerca de mis amigos y estar cerca de mi familia. Son cosas que los padres intuimos que deben pasar, pero debemos conversarlas en casa. ¿Para qué, doctor? Para que la pandemia, que ya de por sí ha sido difícil, que les dejó a muchos niños con ansiedad y depresión temprana,
¿no es cierto?, comience a tomar más bien un concepto de aprendizaje, algo que les lleve a medir y a valorar la calidad de las relaciones humanas y el contacto con los demás. No lo dejen solamente en consejos tibios o en instrucciones demasiado directas, en el sentido de decir, ya ves, por eso es importante que le veas a tu abuelito, más como un mandato. Eso en el cerebro de nuestros hijos adolescentes, doctor, lo que genera es rechazo. Lo que tenemos que hacer es un proceso donde preguntemos. Los padres modernos no dan respuestas, hacen buenas preguntas. Lleva al cerebro de tu hijo a través de preguntas a que él mismo sea el que te conteste. Si tú como padre sabes la respuesta, no le des la respuesta a tu hijo. Enséñale a pensar para llegar a ella. Entonces es sorprendente, doctor, y con esto justamente cierro esta franja, lo que nosotros podemos estar haciendo con nuestros hijos si es que los llevamos a que reflexionen en los aprendizajes de esta época, ya que eso va a cambiar también sus emociones, ya que si yo veo algo como pérdida, eso me va a llevar a la tristeza, y la tristeza me va a llevar a encerrarme en el cuarto. Pero si yo veo algo como aprendizaje, eso me lleva a la alegría, y la alegría me lleva a tratar de salir a compartir con mis amigos, con mi familia o con mis abuelitos, para aprovechar el tiempo que no es que se perdió, sino que nos enseñó mientras no estuvo. Totalmente de acuerdo. A ver, el cerebro es una verdadera, ¿qué diría yo? Caja de sorpresas. Apenas, ¿qué porcentaje tenemos desarrollado, Daniel? Ya, existe una teoría que dice que el cerebro solo lo utilizamos en el 10%. Mito que ya hace algunos años se desvirtuó, Doc, porque nosotros cuando hacemos un proceso cognitivo complejo o simple, incluso muchas veces, el cerebro se usa en el 100%. Lo que pasa es que el cerebro no puede activarse al 100%. Me explico. Haga de cuenta que el cerebro es como un árbol de Navidad. No es que se encienden todos los bombillos al mismo tiempo, sino que el cerebro tiende a encender ciertas zonas, dependiendo de lo que está haciendo, del proceso de pensamiento que está haciendo, activa el lóbulo temporal, lóbulo parietal. Es como un arbolito de Navidad que va encendiéndose del 2 al 16%. Al decir encendiendo, quiere decir que está utilizando recursos de energía. Si nuestro cerebro se encendería completo, consumiría toda la glucosa que tiene en la sangre y eso nos generaría un cansancio extremo. Es por eso que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión difícil en nuestra vida, podemos generar jaquecas, cansancios, sueño, o podemos incluso generar hambre o apetito porque hemos consumido la glucosa de una forma fuera de lo normal. Pero el cerebro, Doc, se ocupa en el 100%. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto no es el porcentaje que usa desde el cerebro. El secreto es cómo lo utilizamos. Hay gente que se encarga de utilizar el 100% del cerebro para destruir a los demás. Utiliza el cerebro para chismear, utiliza el cerebro para generar espacios en los que pueda robar a otras personas, timar. Mientras que hay gente que se encarga de servir, de construir, de aprender, de comunicar, de mejorar la calidad de vida, no solo propia, sino de los demás. Entonces, ese es el principal desafío. El principal desafío es no saber cuánto, sino saber cómo lo uso y qué tipo de calidad de pensamiento logro generar a partir de mis ejercicios cognitivos, mi querido doctor. Ahora le pregunto a Daniel Sánchez, algo que me preocupa a mí totalmente, el suicidio, los suicidios en adolescentes, intentos, circunstancias que sí se han hecho efectivas en los adultos mayores. ¿Cómo se puede identificar que una persona está pasando por serios problemas? Excelente. Bueno, lastimosamente las redes sociales, que yo no les quiero satanizar, porque muchos emprendimientos, doctora, hoy tienen su base en las redes sociales, ha democratizado el acceso a los productos en muchas cosas y ha permitido que mucha gente crezca desde la imagen personal. Ese es el lado bueno. Las redes sociales también han generado todo este proceso, doctor, de depresión por la necesidad de aceptación social digital, es decir, que la gente les dé likes y todo lo que ya se ha hablado muchas veces. Ahora, ¿cómo se puede distinguir una persona que está pasando por un proceso depresivo o por un proceso de ansiedad? Existen algunos trastornos, doctor. El primer trastorno es un trastorno alimenticio.
Cuando nosotros ya tenemos un jovencito en casa, o un adulto mayor, doctor, porque esto, o una persona de mediana edad, porque esto no tiene edad, comenzamos a ver que hay un trastorno a nivel alimenticio, que la persona comienza a cambiar sus hábitos de consumo, ya no tiene hambre, o comienza a comer más de lo que normalmente comía, ya tenemos un primer síntoma. Ojo, no estoy hablando de que podemos, como personas en casa, podemos diagnosticar una depresión o un proceso de trastorno de ansiedad o un obsesivo compulsivo. No se puede hacer eso, doctor, porque para eso existen profesionales de la salud mental que hoy son tan necesarios. Repito, si cuando te lesionaste la rodilla fuiste al médico, al traumatólogo y después al quiropráctico, hoy todos deberíamos pasar por un proceso de evaluación de salud mental y cerebral, que son dos cosas distintas. Mental por lo que piensas y cerebral por una buena tomografía, por un buen es decir, una resonancia magnética que nos haga ver cómo después de la pandemia quedó el cerebro, porque podemos haber desarrollado algún proceso neurodegenerativo que se presenta 25 años después, doctor. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. La primera cosa, le decía, un tema de un cambio en el hábito de consumo de alimentos. Eso hay que tomarlo en cuenta. La segunda cosa que tiene el cuerpo como naturaleza es el tema del descanso. Si la persona comienza a dormir más allá de las horas que normalmente dormía, y esto le lleva a encerrarse en los cuartos, a buscar temperaturas cromáticas, es decir, menos cantidad de luz en los cuartos y todo esto, también hay que tomar en cuenta. Porque si la persona está durmiendo más, también es un signo que tiene que entrar en una evaluación psicológica o psiquiátrica. Yo quiero que me entiendan, hay que perderle el miedo a la palabra psicólogo y hay que perderle el miedo a la palabra psiquiatra. No es que estamos locos. Mucha gente me dice, es que yo no voy porque no estoy loco. Le digo, deberías ir para no estarlo, que es diferente. O sea, eso es importante. Cuando cambia el hábito del sueño, también en dormir menos. Entonces, si como más o como menos, es un primer síntoma de que algo está pasando en mi calidad de pensamientos y en mi proceso fisiológico cerebral. Si comienzo a dormir más o comienzo a dormir menos, también eso es otro síntoma. Si ya se suman los dos, ya tendríamos dos síntomas que nos están generando una visualización del tema. Eso desde el punto de vista físico, doctor. Si a eso nosotros le sumamos desde el punto de vista mental, en cambio, por ejemplo, conversaciones recurrentes, la persona comienza a decirte lo mismo varias veces, comienza a expresarte que está triste, que está agobiado, que está estresado, y comienza a repetirte el mismo episodio varias veces. Ya se ha conversado. Nosotros tenemos un proceso natural de desahogo lingüístico, es decir, si yo estoy sentado con usted, nos vamos, nos comemos algo, yo le cuento que tengo un problema, usted me ayuda porque me da su punto de vista, doctor. Bueno, eso quiere decir que a mí me sirve el hecho de comenzar a comentar y a compartir con la gente lo que me pasa. Pero si ustedes como familiares, que son las personas que están cerca, a nivel de niños, a nivel de jóvenes o a nivel de adultos, comienzan a ver que el episodio se repite varias veces, que la persona les manifiesta el mismo dolor, como que entró en un laberinto emocional, en un drama psicológico, ese es otro síntoma de que pueda necesitar ayuda psicológica o de que pueda necesitar, evidentemente, incluso más una ayuda psiquiátrica. La otra cosa es el ánimo. El ánimo, es decir, el ánimo viene de ánima y ánima es el alma. La persona pierde su fortaleza vital. Ya no quiere proyectarse hacia ningún objetivo, cree que no sirve para nada, la autoestima baja y decae completamente, le vemos desanimada a la persona, tuvo una caída completa de su fuerza vital, no puntual, sino ya de forma temporal. Es decir, ya le vemos una semana que está así, semana y media, que no sale en su estado de ánimo, doctor. Este es otro síntoma que debe llevarnos a tomar en cuenta de que la persona pudo entrar en algún tipo de trastorno, que son naturales en esta época. Y la última cosa, doctor, es el tema de los hábitos. Es decir, hay personas que han cambiado completamente sus hábitos, pero no para hábitos saludables. Y comenzamos a verles que no quieren salir, que están súper estresados, que se ponen alcohol por todo y hasta en la cabeza. Es súper importante el tema del alcohol, por supuesto, pero vemos hábitos exagerados. O sea, la persona comienza a volverse obsesiva, doctor, en el trabajo, en la limpieza, en la salud, en el cuidado, en las órdenes, en las instrucciones, como que pierde el foco de la realidad
por comenzar a generar una obstinación con ciertas cosas que le comienza a volver compulsivo en determinados aspectos. Entendamos que la palabra compulsivo significa con exceso de pulsión, es decir, más allá de lo que la energía vital da. Esta persona ya comienza a generar un enfoque denso en ciertas cosas, como que ya solo eso para él tiene importancia en la vida y quiere que todo el mundo además lo haga, si no se pone irritable. También es otro espacio al que debemos ponerle muchísima atención, doctor, porque evidentemente eso habla de un cambio a nivel mental y a nivel físico. Los niveles de soledad que la gente está desarrollando hoy son más altos. Entendamos que somos seres sociales. Hay gente que dice, sí, la soledad es narcótica, me gusta estar solo. Correcto, está bien. Yo también, por ejemplo, ahorita, doctor, vivo solo, pero si es que esta soledad comienza a volverse patológica en el sentido de lo que se llama trastorno o es el síndrome de la cabaña, donde la gente ya no quiere salir para nada, absolutamente para nada, quiere hacerlo todo desde la misma oficina, en la misma casa, y no quiere tener contacto con más seres humanos, ese también es otro espacio al que debemos ponerle foco, mi querido doctor. He querido explayarme un poquito en la lista de sintomatologías. Pueden tenerlas todas, pueden tener 4, pueden tener 3, pueden tener 2, no importa el número de cosas, pero si ya ustedes están detectando en su vida o en la vida de los seres que aprecian o de sus compañeros de trabajo ciertas conductas o comportamientos como estos, doctor, repito, ya de por sí todos deberíamos pasar por una evaluación psicológica y psiquiátrica para salir bien y generar un aprendizaje de esta época. Ya de por sí debería tener una terapia proactiva, doctor. Una pregunta concreta, Daniel. Sí, dígame, y doctor. Luego de la pausa voy a pedir que la audiencia también pueda llamar al 33 24 643 33 24 644 para que hagan sus preguntas, sus inquietudes. A ver, todo lo que nos transmite Daniel Sánchez, una persona desesperada, ¿puede refugiarse en el mundo de las drogas? Claro que sí. 100%, doctor, porque las drogas, recordemos que son inhibidores de emociones. En el caso del alcohol, estamos hablando de que hay momentos de tristeza en los que el alcohol inhibe al cerebro de sentir emociones. Obviamente que con exceso de alcohol usted lo único que va a hacer es meterse más en la emoción después cuando se hiperactiva el sistema límbico del cerebro, que es la zona de las emociones. Y las drogas, como estupefacientes, cuando hablamos de drogas que en cambio generan excesos de dopamina en el cerebro que nos excitan cerebralmente, son de alguna forma fugas de la realidad. La gente utiliza la droga justamente para poder escaparse un rato de la realidad y después eso se puede volver claramente adictivo. Entonces, repito una vez más, y por eso me parece este espacio fantástico, Dodi, le agradezco por permitirme entregarles estas cosas a las personas. Si ustedes están detectando cualquiera de estos cambios en adolescentes, en niños, en adultos, en personas de mediana edad, es importante que inmediatamente tomen el espacio con cualquiera de los profesionales de la salud mental para que esto suceda. Recordemos, doctor, que ahora existen también drogas. Otra droga enorme es la pornografía. Hay chicos que están sometidos, o sea, tú no te das cuenta, el cambio de conducta de tu hijo es notable, dices, no, pero mi hijo no ingiere alcohol, pero mi hijo no está usando drogas. Sí, pero puede estar metido en el mundo de la pornografía. Y eso se ha comprobado que hoy es uno de los negocios más lucrativos que existe porque genera en nuestro cerebro el mismo impacto que genera la cocaína. Y la otra cosa que también ha pasado mucho, doctor, en esta época, también es aspectos como la prostitución. Hay espacios que se han desarrollado a nivel digital, ¿no es cierto? Hay personas que dan servicios digitales a nivel sexual que como lo hacemos en la intimidad de nuestro cuarto, como nadie nos está viendo, entre comillas, porque nosotros sí nos vemos, nadie se da cuenta. Y entonces estos comportamientos compulsivos, obsesivos, que pueden llevarnos a tener adicciones, van a tener un impacto primero económico, doctor, pero después un impacto emocional terrible. Entonces, si ya nos damos cuenta de que estamos comenzando a obsesionarnos con algo, les recuerdo que la palabra adicción tiene un significado: hacer las cosas aunque no quiera. Cuando yo hago algo aunque no quisiera hacerlo, eso es adicción. Así de fácil, así se resume la palabra adicción. Entonces, si yo estoy consciente de que estoy haciendo cosas que me destruyen, que van en mi contra, aunque yo no quiero seguirlo haciendo, o sea,
tenemos que dejar de ser realmente superhéroes o Rambo aquí, doctor, y realmente ir a trabajar con un profesional de salud mental. Permítame, le digo a Daniel Sánchez, hacer una pausa y si desean llaman al 33 24 643, 33 24 644, o si usted tiene recelo de que se le escuche su voz, envíe un mensaje de su consulta al 0993 714271, 0993 714271, y yo con mucho gusto le procederé a transmitir su inquietud sobre el tema que estamos hablando con Daniel Sánchez. Ya volvemos en los últimos 15 minutos de esta noche. Vamos en la última parte a dialogar con Daniel Sánchez. Me llega la siguiente inquietud. Interesante la conferencia de su panelista. Le comento que coincide lo que se expone. Con la realidad, yo tengo alumnos de 9º año que han sido históricamente muy bulliciosos. Los chicos post pandemia no hablan. Son grupos demasiado silenciosos. Mi pregunta, ¿cómo trabajar en grupo con alumnos post pandemia? Excelente, qué linda pregunta, doctor, y le agradezco a la persona porque se ve esa vocación de servicio que tiene como docente. Es súper importante, mi querido doctor, el hecho de priorizar espacios abiertos. Por ejemplo, dentro del salón de clase, recordemos nuevamente que les estamos encerrando de alguna forma. Yo hablaba con los profesores de mis hijos hace algún tiempo y les decía, no solo educación física debe ser dictado afuera. También podemos hacer espacios en donde podamos compartir con nuestros alumnos fuera. Fui profesor universitario y dictaba contabilidad de costos, doctor, en el bosque de la universidad. Y créame que aprendieron muchísimo porque los chicos de hoy son muy experienciales, más que teóricos. Entonces, les voy a dejar una herramienta, mi querido doctor. La herramienta se llama el maestro del caos. No se reintegren, por favor, en universidades, en colegios y en oficinas sin hacerla. Es importantísimo hacer esto. Es un espacio de análisis de lo que hemos vivido. Cuando nosotros tenemos, voy a darle el caso, una mesa de un salón que alguien tira del mantel y se caen todas las copas, eso es un caos. Yo vi eso hace 2 años y me di cuenta de que esto tenía mucho para enseñarme, doctor. No, a nosotros nos movieron el piso hace 2 años y muchas cosas cambiaron. Nosotros debemos juntarnos en familia, debemos juntarnos en el colegio, en la universidad y en el trabajo. A los líderes que me están escuchando también les dejo esta herramienta, que es algo que yo desarrollé, obviamente como parte de mi trabajo con empresas, pero quiero compartirlo ahora completamente gratis, doctor, porque creo que puede cambiar la forma de ver este espacio. Nosotros nos juntamos con nuestra gente y lo que hacemos es hacerle 4 preguntas en el siguiente orden. La primera cosa es, ¿qué sigue siendo igual? Entonces, le obligamos a que nuestro cerebro, de forma individual, escriba qué cosas después de la pandemia siguen igual. Porque hay cosas que no han cambiado. Hay cosas buenas y hay cosas malas que no han cambiado. Las prácticas que tenemos no han cambiado. Entonces, ¿qué cosas en familia, qué cosas en el trabajo, qué cosas en el colegio no han cambiado? Siguen estando igual. Entonces hacemos que el cerebro escriba, ¿no es cierto? Y después les categorizamos en aquellas cosas que son buenas y aquellas cosas que son malas, de las que no han cambiado. El siguiente espacio es preguntarle al cerebro qué cosas se movieron. ¿A qué me refiero con cosas que se movieron? Cosas que se movieron son aquellas que las seguimos haciendo, pero de una forma distinta. Doctor, por ejemplo, yo en este momento debería estar con usted sentado quizás en la radio, pero ya no lo hacemos vía digital. Es decir, seguimos haciendo, pero de otra forma. ¿Ya? Entonces, yo como por ejemplo, como capacitador de empresas y como mentor del trabajo de líderes, lo que les digo es justamente eso. Yo sigo entrenando gente, pero en formato digital. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Qué seguimos haciendo, pero de formas distintas? La tercera pregunta, doctor, es ¿qué cosas se rompieron? Hay cosas que se rompieron, que no están, en el sentido de que, están ahí pero rotas las relaciones entre amigos. Seguimos, pero se rompió porque ya no es como antes. La relación con el docente se rompió porque ya no es como antes. O sea, ¿qué se rompió? Hay jovencitos que pueden decir se rompió la relación de mis padres, se rompió el matrimonio, se rompió la relación con mi hermana, se rompió esto. Es decir, no es que yo dejo de ser hermano de mi hermana, pero está rota la relación.
no es que los dos padres pueden haberse separado como esposos, pero siguen siendo padres, entonces está rota una relación dentro del colegio, en la escuela. ¿Qué se rompió? Esa es la siguiente pregunta, doctor. La siguiente pregunta es, ¿qué desapareció? Hay cosas que simplemente no están. La diferencia entre lo que está roto y lo que se desapareció es que lo que desapareció ya no lo hacemos, ya no está, no existe. Hay familiares fallecidos, hay prácticas que ya no se hacen, o sea, pero también hay que reconocerlas, doctor. Entonces le pregunto a mi cerebro estas 4 cosas. Como le decía, la mesa, cuando se mueve el tapete, hay cosas que se quedan en pie, hay cosas que se mueven, hay cosas que se rompen, y hay cosas que se pierden. Esas 4 cosas tenemos que racionalizarlas en familia, en la escuela, en la oficina, donde sea. Una vez que nosotros tenemos hecha la lista, doctor, hay que ver qué de esas cosas son buenas y qué de esas cosas son malas en cada uno de los espacios, porque las buenas hay que valorarlas. Por ejemplo, las cosas buenas que se quedaron a pesar de la pandemia son los valores de la casa, son los valores de la empresa, son los valores del colegio, que nos van a ayudar a salir adelante de aquí para venga lo que venga. Eso nos va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque aunque nos hemos pegado un gran golpe emocional como el de la pandemia, sigue estando ahí. Esos son pilares. Pero también hay que preguntarse de esas cosas que siguen estando de pie, doctor, las malas. O sea, ¿por qué a pesar de que hemos vivido todo lo que hemos vivido, siguen estando ahí? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué seguimos haciendo esto a pesar de que ya nos dimos cuenta de que nos genera dolor? Lo propio en lo que se movió, hay cosas buenas y cosas malas. Lo propio en lo que se rompió, hay cosas buenas y malas, y lo propio en lo que desapareció. Y aquí va el plan de acción, doctor. A las cosas que se quedaron en pie buenas, valóralas. A las cosas que se quedaron en pie malas, hay que ponerles un plan de acción para que dejen de estar en nuestra vida. A las cosas que se movieron y son buenas, nos pueden generar ansiedad, doctor. Esto es interesante, porque, por ejemplo, si yo ya no doy clases presenciales, sino que me tocó dar clases virtuales, puede ser que me esté dando ansiedad porque hay competencias que no tengo y me va a tocar aprender algo para hacerlo. Entonces, el rato que los chicos, por ejemplo, en el colegio, tomando el ejemplo del profe que nos escribió, la profe que nos escribió, te pongan que hay cosas que se movieron, esas cosas puede ser que les estén generando ansiedad a los chicos porque no saben cómo adaptarse a la nueva forma de hacerlo. Entonces, ahí tienes un espacio para trabajar como líder, como padre o como profesor. Y las malas... Daniel, le voy a pedir Dígame, si es más breve en sus respuestas por cuanto Perfecto. estoy a punto de terminar. Me dice, ¿qué problemas ha ocasionado con las personas mayores al no dejarlos salir a la calle? Ya, el problema principalmente es un tema de inseguridad, doctor. Lo que nosotros estamos viendo con los adultos mayores es mucho miedo. Recordemos que el miedo no debe paralizarnos, simplemente debe decirnos qué nos falta hacer o aprender. Con ellos lo que nosotros debemos hacer es ir haciendo un proceso de readaptación social también como con los niños. Nuevamente tenemos que irlos vinculando a nuestros espacios para que salgan del espacio de aislamiento en el que estaban, pero todo periódico, doctor, es como ir subiendo la temperatura poco a poco. Me dice una consulta, ¿cómo podemos evitar que nuestros hijos se vuelvan adictos a los juegos de computadora? Me dicen que están haciendo las tareas, están jugando y viendo series como el juego del calamar u otras series de Netflix que nosotros como padres o enteramos, estamos pensando que están haciendo tareas. Va a depender mucho, doctor, de la edad que tenga el niño. Si es que estamos con niños de hasta 8 o 10 años, nuestro trabajo evidentemente puede ser como padres a nivel de restringir a través de usos parentales en tecnología, el hecho de restringir ciertos accesos en las computadoras, eso lo puede hacer un ingeniero en sistema, puede restringir ciertos accesos en la computadora en determinados horarios a ciertos espacios. Ahora, a ciertas páginas. Ahora, si pasan de los 12 años, el proceso ya no, muchas veces ya no es tan formativo. Ya nos volvemos mentores de nuestros hijos, en donde lo que debemos más bien es construir siempre un espacio de pensar, sentir y hacer. Que ellos sepan que lo que están haciendo, qué piensan de lo que están haciendo, cómo se sienten con eso y qué es lo que puede pasar después, doctor. Porque evidentemente ya mientras van creciendo, como que los espacios en donde ellos se desenvuelven socialmente también son espacios digitales. No podemos satanizar toda la parte de la tecnología porque recordemos que ese es el planeta de ellos. Entonces, el tema de la conversación es fundamental, sin entrar en espacios de demasiada, ¿cómo le puedo decir? Privacidad. De demasiada autoridad.
porque ellos se van a rebelar. Tengo una llamada. A ver, la pregunta para Daniel Sánchez o su inquietud. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, doctor Montenegro. Le agradezco por el programa. Mire, qué excelente. Tengo un sobrino de más o menos 28, 30 años que consume marihuana y uno se le ha dicho por la salud de él que tiene ya listo como unas 2 operaciones para hacerse, no lo hace. Y él dice que no, que es natural, que la marihuana incluso ya está en algunos medicamentos y que es natural, que es un consumo que no hace mal. Y yo creo que es lo contrario y no sé cómo poder discutir esta situación de que eso hace mal a la salud, aparte de la salud mental que hace. Adelante, Daniel. Que nosotros vemos a veces a nuestros hijos o a nuestros amigos o a nuestros primos o a nuestros sobrinos utilizar drogas y queremos atacarle a la droga como tal. Debemos entender que la base fundamental de la droga es un espacio de vacío emocional primario. Es decir, si no se entiende la razón por la que consume, difícilmente va a dejar de consumir solamente por la razón de lo que provoca. Eso es primero, importantísimo. Segundo, cuando los jóvenes ya pasan de los 25 años, doctor, esto puede estarse dando por un exceso de sobreprotección. Es decir, existen espacios en los que, lastimosamente, los padres, por un tema de amor, podemos haber estado sobreprotegiendo a nuestros hijos y eso les ha generado una vulnerabilidad emocional. Las drogas muchas veces se convierten en una forma de llamar la atención de estos temas cerebrales no desarrollados por exceso de protección. Así es que Pero pregunto, Daniel, ante una inquietud de alguien que me dice, ¿por qué se sataniza la marihuana si más daño hace el alcohol y el cigarrillo? A ver, absolutamente todas las cosas que cubran un vacío existencial no es que deban satanizarse, pero sí hay que ponerles un cuidado porque son puertas de escape. Entonces el alcohol también está, la pornografía también está, el tema de cierto tipo de amistades, incluso doctor, está, el uso de los videojuegos, está, es todo en realidad, no podemos hablar solo de la marihuana. Lo que debemos entender es que si ya el consumo de alguna de estas cosas comienza a sobrepasar la fuerza de voluntad de la persona, yo primero como ser humano debo darme cuenta de que hay algo que está andando mal en mí. Y si es que yo no me doy cuenta de eso, pues evidentemente las personas que me rodean pueden hacerlo. Pero el tema es que no nos pongamos como enfoque un nombre, Doc, sino la actividad. Cualquier cosa compulsiva. Hay gente que el trabajo, doctor, son workaholics, es decir, comienzan a generar un proceso de adicción al trabajo. Entonces dicen, no, está justificado porque produce mucho dinero. Sí, pero espérame un rato, el equilibrio de la vida de la persona se está viendo en riesgo. Entonces no hablo de la droga específicamente. Y sobre el tema de la marihuana, el CBD, que es el producto que tiene cannabis, no es que está legalizando la marihuana como consumo. Recordemos que el CBD tiene el cannabis es un tipo de marihuana, pero el bueno. No es el que cura dolor, no es el que genera el proceso cerebral de exceso de dopamina, que son otras cosas. Entonces ahora, claro, como ya se le está usando al cannabis en otra forma, hay personas que al no entender bien el tema del uso, creen que la droga es lo que está legalizado. Y estoy totalmente de acuerdo con esto, doctor. Cualquier actividad que pase o destruya nuestro equilibrio como personas, ya debe ponerse un ojo como seres humanos porque algo está pasando con nuestras emociones. Daniel, quiero agradecerle mucho por esta charla y ojalá que muy pronto ya podemos estar vis a vis en la radio para seguir conversando sobre temas tan importantes. Un abrazo, Daniel. Muchísimo gusto, doctor. Siempre es un placer poder trabajar con usted y recuerden, simplemente Daniel Sánchez Paz y Niño, en cualquier red social estamos siempre compartiendo información y estoy a las órdenes siempre suyas, doctor.